Soy Norma Rodríguez de Ribet, consejera cultural de la Embajada de Cuba en México. Hay una estrecha relación entre la cultura cubana y la mexicana. En el siglo XIX, 1825, llega a México, exiliado político, había sido condenado a muerte, José María Heredia, por participar en la conspiración de los soles y los rayos de Bolívar. José María Heredia es el primer poeta nacional de Cuba, reconocido como el primer poeta romántico de América, y llega a México. Aquí escribe algunas de sus páginas más memorables, aquí publica y completa su poesía, colabora como periodista, como jurista, como político, tiene una obra trascendental, sobre todo en el Estado de México. Fue fundador del Instituto Literario del Estado de México, antecesor de la Universidad Autónoma de ese estado. Tiene una vida tremendamente fecunda y trasciende además como poeta. Muere en México porque nunca le permiten regresar a Cuba, muere en México con apenas 35 años, uno de los más grandes poetas. Martí decía que además fue ese hombre que nos inspiró a luchar por la independencia de Cuba desde las páginas que escribía. Hay muchísimos poetas cubanos vinculados a México, que en esa sería largo el recorrido. Hay personas tan trascendentales para la historia también mexicana como Pedro Santacilia, que fue secretario del Benemérito de las Américas de Benito Juárez y estuvo casado con su hija y era además amigo de José Martí. Aquí llega ese joven Martí de 22 años en 1875, profundiza su pensamiento latinoamericano aquí. Como te comentaba antes, establece una estrecha relación de amistad con Manuel Mercado, ese hombre que además ayudó a su familia y lo ayudó a él, y que era de alguna manera su confidente. Le contaba sus pensamientos más íntimos respecto a la política, y Martí era muy cuidadoso en eso, pero también tuvo una gran relación con la Sociedad Cultural Mexicana. Aquí estrena a finales de ese año, de 1875, su obra Amor con amor se paga, que es un texto de referencia. Colaboró con muchísimos periódicos, participó activamente en la vida cultural y política mexicana, porque también participó en diversas polémicas. Aquí se enamoró, aquí conoció también a su esposa y con ella se casó en la Catedral Metropolitana. O sea, hay una historia hermosísima. México regresa en 1894 buscando apoyo para esa guerra necesaria que él organiza y que comienza en 1895. O sea, héroes fundamentales de la historia de Cuba, como Heredia, pero como Martí, nuestro héroe nacional, tienen una íntima relación con México. Hay un gran músico mexicano que fallece en La Habana, había hecho una gira por todo el país, y esperando el barco para salir por la zona de Batabanó, muere, enferma gravemente y muere en Cuba, Juventino Rosa. Entonces, hay muchísimas historias en común, pero el puerto de Veracruz y el puerto de La Habana eran puertos entre los que, bueno, los barcos españoles y los barcos de otras nacionalidades pasaban de un puerto a otro, mercancías, pero allí también mercancías, las personas, iban mexicanos allá, españoles, cubanos, el intercambio humano y también el intercambio esclavo, que es una de las historias más tristes del mundo y de nuestra América, los esclavos que trajeron a través de esos puertos, y también a través de esos puertos entró la música, la danza, ese intercambio. En México gustan mucho del bolero, que surge a finales del 19 y que juntos declaramos hace apenas ya 2 años, que fuera reconocido, proclamado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, porque si bien nació en Cuba,
en México siempre ha sido recibido, abrazado y llevado y promocionado muy bien y llevados, y hay grandes escultores del bolero mexicano, tanto que algunos grandes boleros cubanos, muchos piensan que son de autores mexicanos y algunos de autores mexicanos, algunos piensan que son cubanos. Son de esas historias hermosas entre nuestros pueblos. Igual el danzón, que también es un género que surge a finales del 19 en Matanzas, Cuba, y que es nuestro baile nacional. Sin embargo, México lo asume como propio. Da un gusto inmenso ver las grandes danzoneras en diversos espacios, instituciones, incluso en las calles, cómo los mexicanos y las mexicanas disfrutan de bailar el danzón. Y bueno, un héroe tan grande también para nuestro país como Julio Antonio Mella, fundador del primer Partido Comunista de Cuba, de la Federación Estudiantil Universitaria, murió asesinado en las calles de México por sicarios al servicio de la dictadura de Gerardo Machado, el dictador de turno en Cuba, apoyado, por supuesto, por el gobierno norteamericano. Julio Antonio Mella tuvo que exiliarse en México. Aquí también integró las filas del Partido Comunista, fue redactor del Machete, tiene historias hermosísimas en México, y fue asesinado en las calles del centro histórico. Es Diego Rivera, el gran pintor mexicano, fue uno de los que encabezó las honras fúnebres justamente de Julio Antonio Mella. Y hay una historia de ese gran escritor cubano, Alejo Carpentier, Premio Cervantes, que a través de Diego Rivera y de José Clemente Orozco también recibió ese ímpetu importante para las vanguardias latinoamericanas y para la cultura cubana y la vanguardia cubana, de ir a la esencia de lo nuestro americano, a rescatar la identidad, a reflejar a través del arte las raíces históricas de nuestros pueblos. Está en una conferencia, lo digo con mis palabras, pero está en una de las conferencias de Carpentier, que en su visita en 1926 a México, y haber conocido a esos dos grandes del muralismo mexicano, tomó conciencia de la importancia que tenía la cultura originaria de nuestros países. Y yo creo que es trascendental esa relación. En México también estuvieron el gran ensayista intelectual cubano Juan Marinelo, estuvo nuestro Nicolás Guillén, estuvo Raúl Roa, canciller de la Dignidad, y aquí, bueno, llegaron Fidel y Raúl, y fueron acogidos por familias mexicanas. Aquí se conocieron Fidel y el Che. Ya el primero que conoce es a Raúl Castro, pero siempre se habla de las relaciones, por la carta de despedida del Che, le dice: cuando te conocí a Fidel, cuando te conocí en casa de María Antonia, pero se sabe que Raúl lo conoció primero. O sea, aquí se conocieron esos grandes hombres. Trasciende en esa relación la familia Vanegas Arroyo, de la imprenta Vanegas Arroyo, una imprenta de larga tradición en la cultura mexicana, donde se supone que posiblemente hayan conocido también el fundador de la imprenta. Hay historia de que es posible que haya tenido alguna relación con José Martí, no hay pruebas, pero sí tuvieron una gran relación sus descendientes, sus herederos, con los expedicionarios del Yate Granma, con Fidel, con Raúl, con el Che Guevara y con todos los demás jóvenes que formaron parte de esa expedición. Hay fotos lindísimas de Raúl compartiendo con la familia. Raúl es padrino, uno de los niños que nacen en esa época, en esa familia. O sea, hay una historia hermosísima alrededor de esa relación. Y México, como se sabe, fue el único país que no, como mismo ha sucedido en este momento tan difícil, cuando Cuba fue expulsada de la OEA, los países en general latinoamericanos
fueron como siempre, presionados por el imperialismo norteamericano para quitar su apoyo a Cuba, y es México el único país que se mantiene apoyando a Cuba, que nunca le ha dado la espalda. Incluso se conoce que cuando el ataque por Playa Girón, el general Lázaro Cárdenas quiso ir a Cuba a combatir al lado de los cubanos. O sea, hay toda una historia hermosísima a través de esa relación entre cubanos histórica, pero también en el campo de la cultura, nuestros intercambios, como te decía, a través del bolero, del danzón, de la música, del cine de oro mexicano, en el cual grandes actrices cubanas y grandes intérpretes cubanos trabajaron y se dieron a conocer el mundo a través del cine de oro mexicano. Se promovió mucho la música cubana desde México. Benny Moré, con el trío Matamoros, llegó aquí en la década del 40 y de aquí se dieron a conocer al continente. Y bueno, podría mencionar a muchos otros. Entonces, creo que es una relación que trasciende cualquier, digamos, cualquier suspicacia, que trasciende cualquier prejuicio, que trasciende credos políticos o religiosos. Es un intercambio entrañable, humano, entre dos pueblos que se quieren muchísimo. Hay una frase de Martí y una frase de Roa que a mí me gusta citar y que simbolizan de alguna manera esa relación. Martí en uno de sus intercambios con Manuel Mercado le dice: si yo no fuera cubano, quisiera ser mexicano. Y Raúl Roa hace referencia a la frase martiana y dice: yo tuve la suerte de llegar con mi tienda rebelde a tierras mexicanas, donde nunca un cubano se ha sentido extranjero. Fíjate qué cosa tan hermosa.